Algunos dirán, y es medio temprano para descorchar. Bueno, yo hoy les voy a hacer un permitido. Yo no les voy a hacer un permitido, sino los invito a que nos hagamos todos un permitido para hablar, aunque sea empezar hablando y después ir elaborando lo que más tarde, después la hora queda a criterio de cada uno, puede llegar a ser destaparse. Hoy algunos dirán un Malbec, el otro levantará la mano y dirá para mí un Chardonnay, otro un Cabernet Sauvignon. Pero la verdad que hoy realmente es para un Pinot Noir. ¿Por qué? Porque es el Día Internacional del Pinot Noir y quiero hablar con el gerente general de bodegas Coloso Wines y Sotano y fundador de Bodega Sin Reglas, Andrés Ridois, o Ridois, él me va a decir cómo se pronuncia, a propósito de lo que hay que saber de este famoso vino como es el Pinot Noir. Andrés, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Sebastián, ¿cómo estás? Excelente. Encantado de estar con ustedes. Comentame cómo es la correcta pronunciación de tu apellido. Ridois. Ridois, dije bien la segunda, no. Entonces. Bien. Sí, Ridois, tal cual. Ridois. Andrés, ¿qué es el Pinot Noir y por qué es tan codiciado en el mundo y qué debemos saber sobre él a pesar de que nosotros levantamos la etiqueta del Malbec? Uy, el Pinot Noir. Para mí es un gran amor, ¿no? Personalmente. El Pinot Noir es un vino que proviene y se hizo famoso de la región de la Borgoña francesa, ¿no? Y que ha sido cultivado y vinificado en muchos países del mundo. Es una uva bastante difícil de hacer, no así como el Cabernet o el Malbec, que son un poco más rústicos. El Pinot Noir es un vino tremendamente delicado, con el grano muy comprimido, es difícil, con la piel fina, o sea que mucha exposición solar hasta podés quemar los granos, ¿no? En la provincia de Mendoza tenemos que tener cuidado para no sojar demasiado y no quemar los granos, ¿no? Claro, corregime, ¿hay apenas 2.300, 2.500 hectáreas de Pinot Noir en Argentina? Hay poco. Hay poco porque la gente toma poco en la Argentina y nosotros no nos hemos especializado en eso. En general los Pinot Noir vienen de zonas más frías y nosotros tenemos uvas de por ahí zonas un poco más calientes, ¿no? La Patagonia se dan mejor o tienen más tipicidad, por denominarlo de alguna manera, o en el Valle de Uco en las zonas frías, un poco más alta, más de la Consulta, pero sí, hay poco. Uh-huh. En comparación a lo que a mí me gustaría, porque soy un amante del Pinot Noir feroz. Todo el mundo cree que es un vino que tiene poca intensidad, si bien tiene un color mucho más leve porque su piel es mucho más finita, es mucho más delicado, sus aromas y su sabor son mucho más identificables que un montón de uvas tintas. Vos tomás un Pinot Noir y sabés que estás tomando un Pinot Noir. Yo te pongo 4 Malbec, 3 Syrah, 2 Cabernet y no sabés qué estás tomando, porque son más confusos, tienen mucho más tanino, es más difícil de identificación, mucho más elegante el Pinot Noir para mi perspectiva, ¿no? ¿Por qué es tan difícil hacer un Pinot Noir? No sé si es en la Argentina, dirás vos, y también la inserción, porque uno se va en el mercado, ¿no? Se va a otras partes del mundo y tiene más aceptación que aquí. No, es que, viste que las culturas, hay muchas varietales en el mundo y hay veces que la gente se encasilla en algo y bueno, y no sale de eso, ¿no? Es difícil porque es muy delicado de hacer. Tiene la piel muy fina, entonces la exposición al sol degrada el grano, sí, está muy sensible a las lluvias, necesita clima frío, hace poca producción, es muy sensible, no se da muy bien en cualquier zona. En cambio, por ejemplo, el Cabernet, que es la uva más plantada del planeta, es muy rústico. Vos ponés Cabernet en cualquier lugar y sale. El Pinot Noir no, sale, pero bueno, no te da grandes vinos en muchos lugares, ¿no? Por eso es tan delicado. Bueno, ¿qué debemos saber a la hora de elegir un buen Pinot Noir
de poder saborearlo y también de quizás tener una noche donde van a haber varias botellas. ¿Por dónde se empieza? Varias botellas de diferentes varietales, a eso me refiero, ¿no? ¿Por dónde se empieza y dónde lo ubicamos al Pinot Noir? Si vamos a tener la presencia de un Cabernet, de un Malbec, de un Chardonnay, como para darnos una vueltita por diferentes varietales y decir, bueno, ¿dónde lo ubicamos a la hora de comenzar con, no te digo la cata, pero sí empezar a tomar entre la amigos. Experiencia. Con la experiencia, ahí está. Sí, yo lo ubico al principio. Uh-huh. Sí, al principio, porque tiene una elegancia de entrada de boca, es un pasaje muy interesante en una cata entre los blancos y los tintos. Yo tengo a mí me gustan, hay gente que le gusta un poco más fresco, ¿viste? A mí me gustan más abocados, más con el componente del tiempo marcado, o un non-vintage. Yo tengo uno en Mil Demonios que hago de 3 cosechas. Entonces le das un poco el sabor de la fruta, los abocados. Añejan muy bien los Pinot Noir. A veces mucho mejor que los vinos que tienen más taninos, ¿no? Claro. Pero si vos me decís eso, en una cata, yo empiezo por el Pinot. Ahí está. Empezamos. ¿Con qué lo maridamos? Con la delicadeza. No, con comidas delicadas, que no sean demasiado potentes, ¿no? Puede ser hasta con pescados, ¿viste? Es como Bien. muy versátil el Pinot Noir, es muy sutil, ¿no? ¿Con qué lo maridaría yo? Vamos a un restaurante de lomo. Claro, pero vamos a un restaurante y vos decís, Sí. Seba, vamos a tomar un Pinot Noir, lo elegís vos y abrís la carta y elegí los platos. Vamos con un pescado y con qué más. Vamos con un pescado. De entrada una proboleta es muy violento, ¿no? De entrada una proboleta. La verdad que la proboleta y el Pinot Noir no van. Claro, no va. No, por eso te digo, para meter una entrada, que metemos una entrada, Andrés, metemos una entradita, elegí. Bueno, dale, sí. Una proboleta no va. Que no sean muy que no sean muy fuertes ni muy especiados ni muy grasosos en la boca. Claro. Sí, me voy con un carpaccio de lomo, me voy con un ceviche, también me voy con un tiradito, ¿por qué no con unas mollejas, no? Con alguna carne blanca también me va, ¿no? O una pasta sin tuco para la gente que le gusta las pastas. Pero yo generalmente lo elijo con el pescado. Ahí va. Vamos con el pescado entonces. Sí, vamos con el pescado. Yo soy comedor de pescado. Trucha patagónica a la muerte. Sí, bien. Ahí, y eso marida perfecto. Claro. Perfecto. La trucha tiene la grasa. Justo estuve en Bariloche ahora y me traían del criadero los truchones grandes y cocinaba. A mí me encanta cocinar. Sí. Y descorchamos un par de Pinot Noirs, así queda excelente el maridaje. Bien, perfecto. El Pinot Noir, temperatura, para aquellos que tienen su cava, dicen, che, le pongo un hielito. Muchos dirán, cada uno lo toma como le gusta, pero acá estamos hablando con un especialista, entonces quiero que vos me digas, mirá, la temperatura justa, como para saborearlo en toda desde principio a fin. 13 grados. 13 grados, ahí va. Sí, y el hielo, si el vino está caliente, la gente a veces lo toma como le gusta y hay gente que tiene mal gusto también, ¿no? O sea, hay que saber reconocer, un vino a 20 grados uno no aprecia absolutamente nada y pierde el contenido. Si hay alguien que le gusta el vino a 20 grados, bueno, debería reconsiderar un poco su plataforma degustativa, porque por eso se le pone hielo, porque si no vos estás tomando el alcohol a 20 grados te sube a la boca, te quema el paladar, te lastima la papila degustativa y te estás perdiendo un montón de cosas de que nosotros queremos mostrar en un vino. Claro, la persistencia, correcta. digamos, ¿no? La persistencia la persistencia que tiene el vino, ¿no? Esa duración de los sabores en la boca. Sí, más que también duración, pero cuando el alcohol está muy presente y caliente, te lastima y perdés un montón de sabores. Entonces, yo el Pinot Noir más frío que caliente, 13 grados, hay gente que se anima a tomar un poco más abajo, 9, pero para mí temperatura perfecta, 13 grados. Perfecto. Bueno, y si tenemos que ir esta noche, nos dicen, ¿sabes qué? Ya que es el día del Pinot Noir, ¿por qué no te traes un par de botellas? ¿Para dónde rumbeamos?
un par de botellas. Mira, yo elegiría, si pueden, haría una cata de distintos terroirs de Pinot Noir, a ver cómo te gusta, ¿no? Sí. Desde el Pinot Noir de Otronia me parece alucinante, sí, del Pinot Noir de algunos de la Patagonia, Humberto Canale, viste, bueno, Chacra, pero es más difícil de conseguir. Si te gustan los abocados, como los que a mí me gusta, el Mil Demonios Pinot Noir, que es non-vintage, también está alucinante. Pinot Noir, eso ya es Valledupar, con un Pinot Noir de Sotano que tenemos muy rico. Y entonces yo haría una cata de Pinot Noir, desde Chubut hasta la Argentina, hasta Mendoza. Ahí está. Bueno, ahí tenemos una variedad importante como para elegir los vinitos y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de diferentes terruños de Pinot Noir. Bueno, felicitaciones por este día, no solamente por el desarrollo que hacen en las bodegas Coloso Wines y Sotano, sino también por todo la sabiduría que nos regalaste en este ratito para saber un poquitito más o para meternos en el mundo del apasionante y delicado Pinot Noir. Y aprovecho, gracias Sebastián a ustedes por llamarme, y aprovecho a la gente que se anime a cambiar del monovarietal, ¿sí? A empezar a experimentar, ya que estamos comunicando el Pinot, pero también hay un montón de varietales que por ahí la gente no se anima. Anímense, en el vino hay que ser promiscuo bucalmente, si no uno no aprende. Tenemos la posibilidad de una paleta, y si viajan y tienen la oportunidad de viajar, y se van a encontrar con esas góndolas llenos de varietales, ¿no? Donde prestando atención se puede aprender. En el día de hoy, bueno, la gente que no se anima a tomar Pinot, que se anime. Ahí está. Animarse a tomar el Pinot, no le diga que no, dígale que sí al Pinot Noir, a pesar de esa pronunciación, pero lo importante es pronunciarse a favor de ser promiscuo en el paladar, y eso me gustó. ¿Le gustó? Sí. Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo están esos mates que estás tomando, Andrés? ¿Amargo o dulce? No, amargo. El azúcar ya no es parte de mi vida. ¿Dónde? No. Contame. Mi vino dulce, sí, salvo un Chateau d'Yquem, pero bueno, nada más. Nada más. ¿Dónde estás en este momento? Estoy en mi estudio mirando mi jardín. Bien. ¿Situado en? En Chacra, en la localidad de Chacras de Coria, al lado de mi champañera. Tengo en el fondo de mi casa mi champañera, que hago unos Pinot Noir. Y hablando del Pinot Noir, ahí mirá qué interesante. Muchos de los espumantes o champán que pueden tomar están todos hechos de Pinot Noir. El Pinot Noir es una gran uva que usamos para hacer bases de espumante también. Ahí está. Una champañera acá al lado que están terminando el día de hacer champán. Bueno, ¿cómo está la temperatura por ahí? Hermosa. 20 grados, 18, 20 grados. Se está poniendo un poquito fresco porque viene una tormenta, llega un poco de nieve este fin de semana. Bueno, así que nos cae el agua, bueno, que tanto necesitamos. Te iba a decir, cómo vienen de lluvia y cómo vienen esas uvas. Y viene el caóticamente inestable todas las cosechas. Cada vez son más raras, marginales, distintas. El clima ya no podemos hacer ninguna no podemos saber qué es lo que va a suceder cada año. El clima está cambiando tanto, ¿no? Y empezamos a hacer vinos cada vez más también que difieren de los patrones normales, porque las cosechas son raras. El clima cambió. Se modificó todo de hace 20 años y se sigue modificando día a día. A mí igual me parece interesante, viste, que en esa paleta de inestabilidad uno logra cosas no convencionales que son muy muy interesantes. Yo que hago por ahí muchas microvinificaciones, por ejemplo para los Mil Demonios, siempre digo que las cosechas raras, los demonios son reyes, ¿no? Porque ahí es donde uno empieza a tener ciertos sabores que en una cosecha normal no los tendrías, ¿no? Pero sí, cada vez el agro está más difícil, para serte sincero. Bueno, desde Mendoza está la pintura de Andrés Ridois,
quien es gerente general de Bodegas Coloso Wines y Sotano y fundador de Bodegas Sin Reglas. Si se meten en sinreglas.com.ar van a tener un montón de información, etiquetas, aparte de Mil Demonios, Arcángeles, y un montón de cosas más, las espirituosas, y cosas para seguir descubriendo. Y ¿cómo es lo que dijiste, lo del paladar? Ser promiscuo, ahí está. Ser promiscuo, qué importante. Así se aprende, siendo promiscuo y prestando atención, porque si uno no presta atención se pasa toda la vida siendo promiscuo tomando. Presten atención y recuerden, esa es la manera de aprender. Ahí está. Andrés, un abrazo a la distancia, gracias por atenderme. Gracias a ustedes por escuchar. Un abrazo grande y bueno, anímense con el Pinot. Vamos con el Pinot. Abrazo grande. 4:52. Esta semana sale Pinot Noir, después me cuentan.